Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Bueno, vamos a continuar con la conferencia del doctor Wolfrum, que es Transformación y recuperación de la economía europea después de la pandemia. Ya les dije algunos datos de su biografía al iniciarse el curso esta mañana y vuelvo a un poco. Como es alemán, su currículum es austero. No gastan ni en folios, como debe ser. Desde julio del 2019, Christoph Wolfrum es ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania y es muy joven, tiene un amplísimo currículum como diplomático profesional, que fue jefe de la División para Europa, de la Task Force en el Brexit del Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín. Fue jefe adjunto de división del Grupo de Coordinación de la Unión Europea, también en el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal, y representación permanente ante la Unión Europea, Bruselas, como asesor personal del representante permanente. Formó parte de la División para la No Proliferación y el Desarme Nucleares dentro del gobierno alemán y fue jefe de la sección de Asuntos Jurídicos y Consulares en la Embajada de Alemania en Bogotá, Colombia.
fue con un hijo y volvió con 4. Es así, ¿no? 3 y el 4 vino en Bruselas. Ah. Es una familia multinacional. Y estudió en la Escuela Diplomática de Alemania y antes había estudiado Derecho en la Universidad de Heidelberg, ¿no? Que es cuando conoces tú a la madrileña. ¿Es así? Bueno, van a comprobar que habla un perfecto castellano con algún acento, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, también Quique nació aquí, lleva 50 años o parecidas y tal, y sigue teniendo deje, o sea que deje ribereño, como no podía ser de otra manera. De modo, ministro, que te invito a que subas y el coloquio lo va a moderar Enrique, por favor. ¿Quieres venir aquí mejor, no? Sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Graciano, por la introducción tan simpática. Excelentísimo señor vicepresidente de la Diputación Provincial de Burgos, excelentísima señora alcaldesa de Aranda del Duero, señor superior de los gabrielistas y señores y señoras. Es realmente un gran placer estar aquí. Estoy encantado de estar en Aranda del Duero, esta ciudad que la verdad es que no es la primera vez que voy, sino que he estado antes, pero en plan turista. Ahora estoy tanto más encantado de estar aquí en este foro para hablar un poquito sobre la recuperación y la transformación de la economía después de la pandemia. Y les agradezco muchísimo el interés en conocer nuestros puntos de vista. Espero que no sea demasiado atrevido hablar de después de la pandemia, porque con las incidencias otra vez subiendo, hay que estar conscientes que la pandemia todavía no ha pasado y que prudencia sigue siendo la palabra clave. Sin embargo, también es verdad que la campaña de vacunación está avanzando con pasos gigantescos. 800.000 vacunaciones al día en España me parece realmente impresionante. Y si se pone esto en relación con la cifra de ciudadanos en España, realmente España en este tipo de campaña de vacunaciones está muy en la primera línea de campañas exitosas. Pero entonces esperamos que realmente estamos viendo los últimos coletazos de la pandemia y que entonces también se me permite ya de hablar de un escenario económico de después de la pandemia. Quiero abordar 4 puntos en mi presentación. Primero, quería echarle un vistazo al Fondo Europeo de Resiliencia y Recuperación, o sea, a la respuesta europea a la crisis económica. Luego me centraré un poquito en el papel de la cooperación económica entre España y Alemania. Luego hablaré muy poquito sobre el papel de la investigación y de la innovación en todo el tema de la recuperación y finalmente unas palabras sobre el papel especial que desempeñarán las empresas en este proceso. Ya casi es un lugar común decir que al principio de la crisis la Unión Europea reaccionó de forma suboptimal a la crisis. Pero también es verdad que después de muy poco tiempo los europeos entendieron que realmente en esta pandemia, en esta crisis, hacía falta cohesión y solidaridad y que solamente juntos podían salir de la crisis. Entonces, era muy al principio de nuestra presidencia en el Consejo de la Unión Europea que se empezó a barajar la posibilidad de un fondo grande de reestructuración, de reconstrucción y resiliencia para la economía europea. Hay que decir que también en Alemania el sentimiento en la población era muy grande de que esta crisis era diferente que otras crisis
y que realmente hacía falta un impulso de solidaridad y de solucionar esta crisis de forma común. Entonces, es por ello que había un gran apoyo en Alemania para el impulso del presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel para la propuesta de un fondo, y especialmente un fondo que recurre a una financiación nueva y una fórmula innovadora a través de la deuda de la Unión Europea. Entonces, para Alemania realmente esta decisión, que no fue fácil porque conllevaba un cierto giro en muchas de las posiciones tradicionales de la política europea, es una decisión en donde se ha invertido bastante capital político, y que quiere decir que también ahora mismo, obviamente, el interés en que este fondo sea un éxito y que realmente se consiga los objetivos que se estaban planteando con este fondo es inmenso. Entonces, realmente no es que ahora estamos retractando, sino que realmente lo que se está optando es que este fondo sea un gran éxito. Yo creo que son dos aspectos fundamentales que son importantes de este fondo. Primero, obviamente, es el dinero que se pone a servicio de la economía, digamos, los efectos económicos directos de este fondo, las cosas que se pueden hacer con este fondo. Pero yo creo que el otro aspecto casi me parece más importante, y es el mensaje político que se está llevando con este fondo. El mensaje de que realmente la Unión Europea está apostando para un futuro común, un futuro que se está abarcando juntos, y que está realmente la Unión Europea apostando políticamente de un camino europeo para los desafíos del futuro para la economía. Ahora bien, se trata de un fondo que se llama Fondo de Reestructuración o Reconstrucción y Resiliencia, pero lo que es, en el fondo, y eso hay que tenerlo muy claro, es un fondo que tiene el objetivo de transformación. O sea, tiene el objetivo de transformar nuestras economías para hacer frente a los dos grandes retos de nuestros tiempos. Y eso seguramente no les va a causar ninguna estupefacción, que estos retos son básicamente el cambio climático y la transformación digital. Entonces, no se trata de volver a un status quo ante de la crisis, sino que hay que ir un paso adelante para hacer nuestras economías más resilientes para el futuro. Entonces, a pesar de la gran tragedia que supone la crisis, también hay que aprovechar la reconstrucción realmente como una oportunidad para hacer Europa más competitiva en el mundo y en el marco del contexto internacional. En el ámbito digital, yo creo que es importante señalar que lo más importante, a pesar de que la digitalización ya ha ganado mucho durante la pandemia, todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es avanzar, y en el fondo la pandemia misma ha ayudado a hacer un gran paso. Hay gente que dice que en el fondo durante la pandemia se han hecho progresos en la digitalización que equivalen a los progresos que se estaban esperando para los siguientes 10 años. Y de todas formas, yo creo que el gran desafío para la transformación digital de nuestras economías realmente es conseguir que Europa sea un polo tecnológico propio en el mundo. Que no estemos dependientes de un lado al otro lado del Atlántico o del otro un poquito más al este, sino que realmente Europa esté capaz de tener una capacidad propia y ser competitivo en el ámbito digital. Tal vez de vez en cuando parece que ya no es posible, porque parece que hay un avance tan grande en Estados Unidos y en China, pero yo creo que no es verdad. Obviamente hay algunos campos donde
hay un liderazgo claro. Por ejemplo, en la economía de plataformas privadas va a ser muy difícil de conseguir una economía competitiva europea, pero ya en la economía de plataforma entre empresas, yo creo que todavía hay mucho potencial que se puede trabajar y donde la economía europea sí que puede ser competitiva. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, con la digitalización de la industria. Todos hay campos en que realmente los europeos no han perdido todavía la carrera y donde sí que tenemos que hacer un esfuerzo para ser competitivos. Es que al final se trata de poder actuar, lo que se llama generalmente como soberanía digital, a través de nuestras propias competencias en tecnologías digitales. Quiero mencionar un ejemplo que estamos nosotros muy interesados en promover, que es un proyecto que se llama Gaia X. Es un proyecto de crear una infraestructura de datos europea de nueva generación, donde los representantes del mundo de las empresas, de la ciencia y de la política, a escala europea ya están elaborando una propuesta de una infraestructura de datos segura y una red en que cumple los estándares europeos, donde realmente nosotros también podamos poner en práctica los valores que Europa tiene en este ámbito digital. En lo que se refiere al cambio climático, yo creo que no tengo que decir mucho. Está claro que es la transformación de nuestros modelos económicos hacia un modo de crecimiento sostenible es el gran desafío de nuestra generación, me parece, que la Unión Europea ha presentado unas propuestas ambiciosísimas, el Green Deal, que nos quiere llevar a la neutralidad de CO2 hasta el 2050. Y yo creo que es un cambio que a pesar de que va a ser muy difícil y necesita un gran cambio de la forma de cómo se actúa, básicamente, por ejemplo, en el ámbito del cambio de una economía lineal a una economía circular, también es un cambio que brinda muchas oportunidades para las empresas, porque yo creo que en Europa sí que estamos en el primer sitio y estamos muy avanzados en la tecnología del cambio climático, en las tecnologías sostenibles para poder realmente ahí tener una oportunidad de crecimiento y de economía en Europa. ¿Qué hacemos nosotros en Alemania con el plan de recuperación y resiliencia? Nosotros, según las cifras, según el plan de la Comisión, recibimos un poquito menos que España en subvenciones, son 25,6 mil millones. Y con esto queremos dar un fuerte impulso a la reactivación económica, obviamente, la digitalización y al mismo tiempo mantener nuestros compromisos climáticos. En concreto, el 42% de la asignación presupuestaria del plan de resiliencia debe respaldar los objetivos climáticos en Alemania. Entonces, nuestro plan incluye medidas para descarbonizar la industria, con un enfoque particular en el hidrógeno renovable. También incluye inversiones en movilidad sostenible, tales como primas para la compra de 500.000 de coches eléctricos y 2.800 autobuses con sistemas de propulsión alternativos. Asimismo, queremos promover 400.000 puntos de recarga en edificios residenciales, que eso es clave para poder realmente cambiar a la electromovilidad, y 50.000 puntos de recarga de acceso público. Además, queremos intentar renovar 400.000 edificios residenciales para mejorar su eficiencia energética. Luego, con el 52% de la asignación del plan, se apoyará la transición digital. Se incluyen medidas para la digitalización de servicios públicos, la creación de infraestructuras y servicios digitales de nueva generación. Esto incluye el proyecto de Gaia X que acabo de mencionar antes y inversiones en un proyecto transnacional sobre microelectrónica y tecnologías de la comunicación.
Además, nuestro plan también está destinado a paliar los efectos inmediatos de la crisis para reforzar la resiliencia económica y social. Así, por ejemplo, se han destinado ayudas para mantener a pymes en el mercado. Se incluyen también medidas para apoyar a empresas que han mantenido y siguen manteniendo empleados a los aprendices, estudiantes de formación profesional, que son los más vulnerables en el entorno laboral, y se crearán 90.000 nuevas instalaciones para el cuidado de niños y niñas. No voy a decir mucho sobre el plan español, porque bueno, eso lo conocen todos perfectamente. Bueno. Pues entonces, si no saben nada, se pueden imaginar que yo no sé más que usted. De todas formas, lo que sí que nos dimos cuenta es que la evaluación de la Comisión Europea sobre el plan español ha sido muy positiva, cosa que nos alegra mucho. Ahora mismo se están llevando a cabo los pasos del procedimiento en el Consejo y espero y estoy seguro que se va a completar a su debido tiempo para que la prefinanciación de las medidas se pueda desembolsar lo antes posible. Yo creo que el desafío para todos los Estados miembros, Alemania igual que España y otros Estados miembros, después va a ser realmente la eficiente absorción de los medios financieros. El realmente no solamente hacer los planes, sino luego también gastar el dinero en los proyectos que se han propuesto. Y eso va a ser lo que toca a partir de la aprobación de todos estos planes. La cooperación entre España y Alemania. Yo creo que Alemania y España realmente nos une una relación muy, muy estrecha y de confianza en el campo no solamente político, eso es así, pero también en el ámbito de cooperación económica. En el 2020, Alemania, a pesar de la crisis, Alemania fue el segundo socio comercial de España, solo por detrás de Francia. Por su parte, España ocupa el 12º lugar en el ranking mundial de socios de Alemania. Alemania ocupa el primer lugar en cuanto a importaciones a España, mientras que Alemania es el segundo destino de las exportaciones españolas. Y por supuesto que tanto las importaciones como las exportaciones se han reducido debido a la pandemia, pero yo estoy seguro que eso se recuperará muy pronto. Eso también, por cierto, se aplica al turismo. Antes de que comenzara la pandemia, concretamente en 2019, había 11,3 millones de alemanes que vinieron a España de vacaciones, siendo Alemania el segundo mercado emisor de turistas de España. No voy a decir quién es el primero. Como se sabe, muchos turistas alemanes han sido fieles a España durante muchos años y yo estoy muy convencido, y eso no lo digo solamente porque a mí me gusta mucho España, como ha mencionado Graciano, pero porque yo sé que España realmente es un destino muy predilecto para el turista alemán, y estoy muy seguro que eso se quedará así, porque las ventajas del sitio turístico de España no se cambian por la pandemia. Eso está clarísimo. España es un lugar de negocios importantísimo para las empresas alemanas. Hay muchos sectores que son buena muestra de ello y, por ejemplo, les doy el ejemplo del sector automovilístico, que Alemania es el primer productor automovilístico en Europa y España el segundo. Y hay muchas empresas, muchas relaciones que existen, y entonces también debe haber mucha relación para la transformación de este sector hacia modelos de transporte sostenible. O también otra cosa, la cadena de valor para la producción de hidrógeno verde, que ahora está muy de moda y que se va a desarrollar paulatinamente. Yo creo que es un campo de cooperación muy obvio entre Alemania y España. Los dos países tienen unas estrategias para el hidrógeno verde muy elaborados. Además, Alemania va a tener que importar para la necesidad de hidrógeno verde en el futuro siempre de otros sitios. Entonces yo creo que realmente eso es un campo donde España y Alemania pueden cooperar mucho.
En este sentido, Alemania también juega un papel importante en las inversiones directas que antes se ha hablado ya. En España, en el 2020, los inversores alemanes realizaron el 5,4% de las inversiones extranjeras directas en España. Y de hecho, aquí mismo, en Castilla y León, hay 13 empresas que tienen capital alemán. Entre ellas se encuentran empresas de los sectores de la industria agroalimentaria, la distribución o de la industria del automóvil. Pero también está claro que para un entorno empresarial competitivo y con vista al futuro se necesita también un entorno de investigación vibrante y robusto. Por eso solamente mencionar muy escuetamente que una de las claves para realmente conseguir una reconstrucción y una revitalización de la economía es un entorno de innovación y de investigación muy amplio. Ya lo he hablado, para el tema de la sostenibilidad, pero también de la digitalización. No tenemos las soluciones todavía para realmente tener las soluciones competitivas. Por ejemplo, para el coche eléctrico, todo el mundo está empezando a montar empresas para baterías, pero para que sea realmente una solución competitiva, las baterías tienen que ampliar su duración, se deben poder recargar más rápido para poder recargarlas en los viajes mismas y para tener unas posibilidades más económicas y más eficientes de costes para realmente al final hacer la movilidad eléctrica una alternativa a la movilidad de ahora. Lo mismo pasa con la descarbonización de nuestra industria. El tema de hidrógeno verde, ya lo he mencionado, todavía no es una forma de energía competitiva. Necesitamos inventar electrolizadores que sean capaces de producir hidrógeno verde a gran escala para realmente poder cubrir la gran demanda de nuestras industrias, entre otros. Para todo ello necesitamos investigación e innovación y tenemos que dotarla de la financiación que necesita. En este campo también un factor es importante y es el factor de los contactos y la red de investigadores y la comunicación entre los investigadores de diferentes países. Yo creo que entre Alemania y España ya existe esta red, pero siempre se puede aumentar. Por ejemplo, desde el 1980 hay investigadores del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, aquí en España, y del Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales, que trabajan en Andalucía codo con codo para probar y optimizar diversas tecnologías solares. Es el mayor centro de ensayos de Europa dedicado a las tecnologías solares de concentración, la plataforma solar de Almería, donde estamos investigando con éxito cómo producir de la forma más eficiente esta electricidad renovable. Así contribuimos conjuntamente a alcanzar nuestros objetivos climáticos nacionales y europeos. Pero no solamente son los centros de investigación que son los actores relevantes en esta temática, también son las empresas. Las empresas alemanas invierten mucho en investigación y desarrollos internos. En España todavía hay una cierta capacidad de mejora en este ámbito, especialmente en el ámbito privado. Esperamos que un intercambio intensificado entre empresas de ambos países convenzca al sector privado en España de la importancia de tales inversiones y que esto dé lugar a una cooperación aún más fuerte. Y hablando de las empresas, ya paso al papel de las empresas en la reconstrucción. Yo creo que es importante, obviamente, que los gobiernos y la parte pública hagan lo suyo, pero sin las empresas la reconstrucción económica no va a funcionar. Yo creo que hay que hacer hincapié en esto, que las empresas en esto son los actores principales. Y hay un tema que quiero mencionar de partenariado público y privado, que son los llamados proyectos de interés europeo común, IPCEI.
que son proyectos transnacionales donde a través de unos esfuerzos de inversión conjunto de empresas europeas acompañadas de financiación estatal, se proporciona impulsos importantes en el mercado interior europeo. Por ejemplo, hay un IPCEI sobre el hidrógeno verde que se ha impulsado desde Alemania, donde participa España también, y otros actores de otros Estados miembros de la Unión Europea. Esto es un proyecto a gran escala donde se promueven y se usan innovaciones en toda la cadena de valor para la producción eficiente de hidrógeno verde, su transporte y su utilización en las industrias químicas y de acero, así como en la movilidad. Otro IPCEI, que también vale la pena mencionarlo, yo creo que lo mencionaba antes ya, es sobre la microelectrónica y tecnologías de la comunicación. En la pandemia, por ejemplo, se ha visto una cosa que a mí personalmente, por lo menos, nunca me lo hubiera esperado, que de repente había una falta grande de semiconductores, de tal manera que había empresas automovilísticas que tenían que reducir su producción por falta de semiconductores. Entonces, en todo este campo sería interesante que en Europa realmente tengamos una capacidad propia de producir y en muchísimas innovaciones, también desde teléfonos móviles hasta automóviles, la microelectrónica, está jugando un papel central. Bueno, quiero ser muy claro. Yo creo que las empresas realmente en todo este proceso de investigación, de reconstrucción y de crecimiento tienen un papel clave. Y no solamente porque ellos son los que necesitan las innovaciones, sino también porque las tienen que impulsar y finalmente tienen que integrarlos en sus procesos. Así que la innovación al final lo que consigue es hacer las empresas más resilientes. Y así vuelvo un poquito al principio de lo que he dicho, que a pesar de la tragedia que supone esta crisis, al final nos brinda grandes oportunidades. Para Europa, que actuemos con más cohesión y pujanza económica. Para nuestro modelo económico, para transformarlo y adaptarse a las exigencias del mundo y la economía de mañana. Y para nuestras empresas, para hacerse más resilientes y competitivos y así contribuir al bienestar de nuestras sociedades en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por tu preciada intervención. Desde luego no esperaba que el ministro alemán repitiera la palabra con más asiduidad de esta ponencia, hidrógeno verde, después empresa y después innovación y la última gobierno, ¿no? Nuestra institución está acompañando, no quiero precisar más porque por ahí está Valentín de la cadena SER que está buscando y cazando la noticia, acompañando hasta 2 y 3 proyectos que tienen que ver para esta zona con el hidrógeno verde y como una posibilidad de éxito para generar soluciones y oportunidades y eliminar problemas, ¿no? Esto si lo decimos nosotros pues no tiene demasiada importancia, pero si lo dice el ministro alemán, seguro que el consejero de Agricultura el viernes toma nota. Bueno, aquí hay una representación de la florinata de nuestra comarca, pero desde luego el grueso está a través de las redes, de los canales telemáticos de la Universidad UDIMA, cerca de 50.000 seguidores, a través del diario OK Diario, que está retransmitiendo también en directo a través de la señal de la UDIMA, de Distrito TV y desde luego los más cercanos, Televisión Aranda, con un alcance importantísimo aquí en la zona. Por lo tanto, la capacidad de llegada de tus palabras se acerca a lo ilimitado. Por lo tanto, en honor a ellos, a los que nos siguen de cerca en la distancia, pues no sé si hay alguna pregunta que nos venga de las redes, de los canales telemáticos. Adelante.
cómo se ve desde Alemania la salud de nuestra universidad y formación profesional, o algo similar. Venga ya. Desde luego es un aspecto que tendría que haber mencionado, el tema de la formación profesional. Yo creo que es un campo donde existe una cooperación muy estrecha entre Alemania y España. Yo sé que aquí la formación profesional dual que existe en Alemania siempre causa mucho interés y aunque a lo mejor no se puede implementar de modo igual aquí en España como en Alemania por varias razones, yo creo que el intercambio y la conversación sobre la mejora o la ampliación de la formación profesional es un tema clave, que también los empresarios con quienes hablamos siempre nos dicen lo que una de las cosas que más les interesa es realmente ampliar la base de gente bien formada para sus empresas, y yo creo que por ello yo creo que es agradezco mucho la pregunta, porque yo creo que es un ámbito y un campo donde Alemania y España también tienen mucho en común y donde pueden cooperar muy bien. Bueno, señor Wolfram, ¿se oye o estamos en como negro? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me he bajado aquí abajo porque no estaría elegante que le hiciera la pregunta desde ahí, teniendo en cuenta que usted es un profesional de la diplomacia y además ha dejado constancia de ello. O sea, ha dicho usted las cosas como Metternich y digamos, ha propuesto como Konrad Adenauer. Pero yo quería preguntarle, señor Wolfram, ¿cómo se contempla desde la primera potencia europea, incluso de coaligados, pues como que comparten, digamos, valores e ideas políticas, como el premier Rutte en los Países Bajos, o incluso la primera ministra Sanna Marin, que es socialdemócrata, pero es el que más bronquea a nuestro primer ministro, ¿no? Resumiendo, sin intentar ponerle a usted en un aprieto y que le llamen desde la Cancillería de Berlín diciéndole que puede usted dormir hoy aquí con nosotros porque le acaban de cesar como ministro. ¿Cómo se entiende en Europa y sobre todo en las grandes potencias, que es Francia y Alemania, básicamente Alemania y Francia, en un país sureño como nuestro donde haya un gobierno que no se estila por el mundo libre, que es un gobierno con comunistas? Y naturalmente, ¿cómo afecta eso a todo el tema de la resiliencia y la recuperación? Bueno, primero, a mí nunca me ha gustado, fíjate, primero te agradezco que no me quieras poner en un aprieto, es fantástico. Segundo, y lo digo con toda sinceridad, a mí nunca me ha gustado esta clasificación de los Estados miembros de la Unión Europea en los del sur y los del norte, para categorizarles para sus políticas fiscales o cosas así, ¿no? Yo creo que nosotros en Europa tenemos un número de reglas que todos estamos de acuerdo, porque todos los hemos aprobado juntos y luego conjuntamente estamos siempre buscando las mejores soluciones. Sobre la composición del gobierno de España no tengo nada que decir, que eso básicamente lo dice el elector español que vota, y me parece que no hay nada que añadir desde parte de un diplomático de otro Estado miembro, que tampoco nos gustaría a nosotros que comentaran sobre lo que ha votado el elector alemán.
Venga, más preguntas. Por aquí, a mi izquierda, de situación, tengo a un gran conocido en la zona, Evaristo. Evaristo podría preguntar en este foro, si quiere, por tener 2 hijos que hablan perfecto alemán, hasta uno creo que trabaja por allá. Además, es el gerente de nuestro hospital y está asumiendo los designios y la dirección técnica que va a solucionar un problema histórico de la comarca, a la par que deuda, que es la construcción de un hospital nuevo, un problema de hace 10 años que creo que se va a solucionar dentro de otros 10, en total 20. No sé de qué va a preguntar, pero sí tiene el turno de palabra. Muchas gracias, Enrique. Yo soy un enamorado de la Ribera, pero la veo desde fuera, porque vivo en Valladolid. Y eso puede ser una desventaja o no, porque a veces las cosas desde fuera se ven con más distancia y quizá, espero, con más objetividad. Bueno, yo lo que veo es que la Ribera es un sitio paradisíaco desde el punto de vista paisajístico. Me recuerda, se lo he comentado a Enrique más de una vez, la Toscana, me parece la Toscana española, con sus viñedos, sus cereales, sus bodegas. Es una preciosidad. Y sobre todo me parece una región con una pujanza enorme. Pero esa pujanza está limitada por 2 razones. Una, me va a perdonar Pocholo, que lo tengo aquí a mi espalda. Una, porque yo creo que los políticos que tenemos no consiguen hacerse valer. Y 2, porque el enemigo lo tenemos dentro. Es decir, aquí en la Ribera la gente ha conseguido muchas cosas. Ha conseguido salir adelante a pesar de los políticos. Pero hay ciertas cosas que solo los políticos pueden conseguir, que son las que ya se han mencionado aquí, las infraestructuras. La autovía, el tren directo, la conectividad, la universidad. Son cosas imprescindibles, pero que nosotros desde aquí no podemos conseguir, porque dependen del Estado, que para eso está. Y el que lo tiene que conseguir son nuestros representantes políticos. ¿Pero qué ocurre? Que la autovía no se hace aquí porque Burgos no quiere, y el tren no se hace aquí porque Valladolid no quiere. Y por tanto, nuestros valedores son justamente los que impiden que esta región, que tiene tanta pujanza, se pueda desarrollar. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para, o bien, saltarnos a esos políticos para buscarnos la vida por nuestra cuenta, o bien buscar otra fórmula para hacernos valer ante el Estado, que es el que tiene la obligación de proveernos de esas infraestructuras que facilitarían enormemente nuestro desarrollo? Y quiero hacer una pequeña anotación. Yo estoy de acuerdo con que hay que respetar que la gente quiere vivir en las grandes ciudades. No se trata de paliar la España vaciada, no. Mi opinión personal, me puedo equivocar, mi opinión personal es que Aranda debe ser una de esas grandes ciudades, porque está muy cerca de Madrid, porque es un sitio paradisíaco para vivir, porque permite vivir aquí y trabajar en Madrid, y Aranda está geográficamente situada en una situación privilegiada para ser una de las grandes ciudades españolas. Por tanto, lo que hay que hacer es que Aranda sea un núcleo que aglutine a todas las poblaciones de la Ribera de alrededor y que sea un núcleo poblacional y de trabajo y de formación y de desarrollo importantísimo. Pero tenemos un problema, y es que tenemos los políticos en medio. Pensé que te iba a preguntar sobre los robots alemanes que va a instalar en los quirófanos del hospital, pero será la tercera pregunta que te haga. Adelante. Eso, gracias también por no querer meterme en un aprieto. Mira, obviamente el tema de cómo se coordinan territorialmente en España, yo creo que es hasta demasiado complicado para entenderlo desde fuera. Lo mismo pasa en Alemania, que también tenemos la verdad es que tenemos una organización territorial muy parecida, aunque un poco diferente. Pero yo creo que en términos más generales, yo creo que el tema de la cohesión dentro de un país entre el lado rural y el lado de la ciudad
es uno de los grandes temas que tenemos pendientes, no solamente en España, sino también en Alemania. O sea, en el este de Alemania es un temazo. Y yo creo que, fíjate, te voy a dar un ejemplo que me ha parecido muy, muy interesante. Yo muchas veces desde Madrid me voy a un pueblo en la Sierra de Gredos, que es todavía un poco más cerca que Aranda de Duero. Y me han contado, gente del pueblo, que durante la pandemia han tenido 400 empadronamientos. Yo creo que es un pueblo, no lo sé exactamente, pero es un pueblo que tiene más o menos 3.000 a 5.000 habitantes normalmente. O sea, 400 empadronamientos. Entonces yo dije, oye, pero estos serán de proforma para que la gente pueda pasarse a la provincia de al lado y luego seguir viviendo. No, porque también han tenido 50 nuevos alumnos en el colegio del pueblo. O sea, son gente que realmente se ha ido a vivir ahí. Y a lo mejor también es porque pueden, mucho mejor que antes, trabajar desde aquí para su empleador en Madrid. Entonces ahí también yo creo que hay que pensar dónde están las oportunidades que todas estas nuevas experiencias que hemos tenido durante la pandemia, que muchos de ellos han sido malas, pero algunas a lo mejor también traen una cosa más positiva para aliviar este tema de la cohesión entre ciudades y zonas más rurales. El peligro, obviamente, es que después de la pandemia esto todo se vuelva a donde ha estado antes, lógicamente. Cuando eso pasa, si en los pueblos no hay una infraestructura del Internet, por ejemplo, buena, o si la gente tiene que andar 80 kilómetros para el siguiente hospital. Esas son las cosas. Yo creo que básicamente esas son las dos cosas más importantes que preocupa a la gente. Pero bueno, yo creo que ahora tenemos toda la posibilidad del mundo para pensar cómo se hace esto y cómo se mejora esta situación. El gran Pocholo, embajador de Caleruega. Me ha puesto en suerte. Bueno, es igual, se me oye sí, bastante bien. Sí. Es verdad que con el micro te escucharán también en el mundo. Uno de los problemas que tenemos aquí, como siempre, son los políticos, seguramente. Bueno, yo no me considero como tal. Yo soy funcionario del Estado. Lo primero, sigo trabajando. Es una cuestión momentánea. Pero lo que está claro es que hay otros muchos problemas. La autovía del Duero, por ejemplo, yo creo que aparte de los políticos que también tienen mucha culpa, y me refiero sobre todo a los dos grandes partidos que han gobernado, el bipartidismo que decía antes Albert Rivera, también, como sabes, ha habido intereses de bodegueros, de multinacionales, etcétera, etcétera, y a veces cada cual tiene lo que se merece, y ahí lo dejo. Es decir, nosotros votamos más de lo mismo, pues ¿qué se va a hacer? Es decir, a veces no es de quien tiene la culpa, sino a quien le dan la representación, con lo cual, ahí está. Pero sí que, aprovechando que tenemos al ministro alemán, le quiero decir que en Caleruega efectivamente viven unos alemanes, le he dicho arquitectos, han hecho una casa, va a venir otro arquitecto también, Matías, alemán, se están dando cursos, digo, porque ves que hay motivación de urbanismo para estudiantes de la Universidad de Múnich, y se van a seguir haciendo, la verdad que se están, en fin, hay nexos de común, claro, es fundamental el Internet, por supuesto, para que podamos interactuar y de luego las comunicaciones. Yo trabajo en Madrid y vivo en Caleruega hace 20 años. Hago muchos kilómetros, no me importa. Lo importante es que uno vive donde quiere vivir. También es verdad que hay tópicos que no son verdad. A veces es que no hay empleo. Bueno, pues hay pueblos que tienen más de 100 empleos y la gente no vive en ellos. Pero eso sí, vivimos, por ejemplo, trabajan o viven en Aranda de Duero. Es decir, los pueblos pueden vivir porque efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, Aranda de Duero todavía tiene que ser, no decir más grande, pero sí tener más servicios y mejores. Y es cuando todos podemos vivir. Podemos vivir en Caleruega, en La Aguilera, en Gumil de Mercado, donde nos dé la gana. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tenemos cercana la sanidad, de la cual tú eres responsable. Esperemos que ese hospital se haga alguna vez. Pero claro, ahora que la parte que me toca, los políticos, pues es lo que hemos hablado antes, la burocracia. La ley de contratos del Estado. Desde luego, hemos hecho un gigante de burocracia, que esto es terrible. Tú sabes cómo son los plazos, alegaciones, etcétera, etcétera. Dicen, no somos, decía Lorenzo, no somos rápidos la administración. Aquí hay muchos alcaldes. Estamos todos
asustados o acojonados, que es la palabra, porque no hay más que denuncias. Denuncias, te voy a denunciar por prevaricación, te voy a denunciar por mala praxis política, te voy a denunciar, te voy a denunciar. Y entonces, claro, ante ese temor, decía la alcaldesa de Aranda, no somos rápidos, claro. ¿Y quién es rápido? Cuando estamos todo el día con la espada de Damocles encima. Todo tiene que cambiar. Y vuelvo a decir, tenemos lo que... Pero aún así hay que apostar por la Ribera del Duero, es un sitio maravilloso, está claro, nos faltan infraestructuras, pero desde luego que si tenemos conectividad, la pandemia yo creo que ha sido una oportunidad, claro que se han empadronado mucho en los pueblos. Y están viendo que en los pueblos se puede y se vive mucho mejor, te lo puedo asegurar, que en Madrid, que me reservo la opinión de la gente que vive en Madrid porque tiene que vivir, pero allá cada cual, ¿no? De luego que vengan a vivir al mundo rural, que el que lo conoce no se vuelve otra vez, se queda a vivir en los pueblos, te lo puedo asegurar. Santo Domingo de la Calzada. De Guzmán. Te voy a decir, perdón, una intervención. Venga, Evaristo, por ser contertulio tienes medio minuto. Te voy a decir una cosa. El Hospital Santos Reyes funciona porque nos saltamos la ley. Y somos rápidos porque nos saltamos la ley. Si no, no funcionaría. No digo más. Pero la cuestión es en Alemania, lo que dice Evaristo, ¿se puede hacer? ¿O vas directamente al Gulag? Por suerte, hoy en día no hay gulags en Alemania. Pero lo que primero, dos puntitos, que no he escuchado ni una pregunta, pero voy a contestar de todas formas. Voy a contestar de todas formas. Primer punto, a pesar de que siempre se puede mejorar, a mi modo de ver, como extranjero aquí, por ejemplo, en el tema de la infraestructura de la red, de la Internet, España va bastante bien. Bueno, lo dejo ahí. Segundo, el tema de los procedimientos. Yo creo que eso es realmente un gran tema. Eso lo es en Alemania, que lo conozco un poquito mejor que el tema de España, pero lo es en Alemania también. O sea, y yo creo que es un efecto de ser una sociedad tan desarrollada, de hecho. Parece contradictorio, pero es así, que yo creo que cuando tienes una sociedad tan desarrollada, con tantos grupos de interés que se pueden involucrar, que pueden participar, una administración muy correcta, muy así desarrollada, entonces a lo largo del tiempo los procedimientos se tienden a complicar. Entonces yo creo que hay un momento en que hay que hacer un punto y decir, pues hay que reformar a lo mejor esta forma, no tirando todas las buenas cosas de unos procedimientos seguros y legales, pero agilizando y tener las reglas que sean aptas para conseguir los objetivos que uno quiere obtener. Muy bien, nos queda tiempo para, como mucho, 2 preguntas. Creo que hay una allí y otra, este empresario soriano, que ha pedido también la palabra. Adelante. Yo quería preguntarle por el desempleo juvenil en España. Tenemos la tasa más alta frente a la de Alemania, que es la más baja. La titulitis española es difícil de, eliminar, arreglar. ¿Cómo hacer que los alumnos brillantes que terminan la ESO puedan elegir, en vez de ir a la universidad, hacer una FP dual y así eliminar esa enorme masa de gente con sobretitulación? En la última convocatoria para profesores de ESO se presentaron 170.000 personas para 30.000 plazas. Quizás yo creo que ha sido el paso de una sociedad rural a una sociedad de servicios sin pasar por una sociedad industrial, los 40 años de la dictadura. ¿Cómo ve usted en Alemania el prestigio de la persona que ha estudiado FP, que después perfectamente puede llegar a tener un nivel cultural muy alto, autoformándose? ¿Cómo está la situación a ese nivel de prestigio de la FP en Alemania frente al desprestigio que existe en estos momentos en España? Muy bien. Es difícil a medir, pero
pero yo creo que la FP Dual en Alemania sí que tiene un buen prestigio. Y con eso no quiero decir que este fenómeno de cada vez más titulizaciones universitarias no exista también en Alemania, también existe, pero como las cosas no son blanco y negro, es verdad que la FP Dual en Alemania todavía tiene un gran prestigio y yo creo que es importante. Para obtenerlo, yo creo que hay solamente una cosa que se puede hacer, comunicarlo, y que realmente las empresas comuniquen claramente que les interesa a tener gente de la FP Dual que sepan hacer algo, algo que necesitan las empresas. Yo creo que es un proceso que no se puede hacer de hoy a mañana, pero que hay que seguir. La última pregunta para el empresario soriano, que ahí donde le ven, mientras le dais sonido, ha promovido la Universidad del Deporte en Soria. Lógicamente ha sido pues un sueño, porque el anterior gobierno regional no se lo autorizó. Ese mismo proyecto en Murcia tiene 30.000 alumnos, en lo mismo. No sé de qué va a preguntar, si que lo va a hacer aquí en San Gabriel. Valentín, va a la segunda noticia. Si se va a ir a Alemania o lo va a intentar con el nuevo gobierno regional. Adelante. Bueno, pues yo lo que comento un poquito, Enrique, yo soy uno de los promotores de la Universidad del Deporte de Soria, una universidad privada que al final no se ha llegado a montar. Han sido 8 años de trabas burocráticas, 8 años de trabas políticas, y que al final pues esto ha desencajado en que se ha quedado de forma un poco ilícita la Universidad Pública de Valladolid. ¿Qué ha hecho la Universidad Pública? Pues reducir las plazas a menos del 50%, no hacer mucha promoción, y aún así han tenido 10 este año, 10 opositores, o sea, 10 personas para cada plaza. Quiero decir que si nosotros hubiéramos conseguido montar esa universidad en Soria, una universidad privada, que queríamos hacer el prestigio, quiero decir, moviéndonos mucho, porque además una de las personas ha viajado por todo el mundo en el tema deportivo, y hubiéramos conseguido sacar eso adelante sin esas trabas políticas y sin esas trabas administrativas, pues una ciudad como Soria, que es una ciudad pequeña, no sé si la conoces, con 40.000 habitantes, pues tendría algo importante. ¿Cómo se ve eso en Alemania? ¿Cómo se vería en Alemania, por ejemplo, esos 8 años de estar luchando para realmente montar algo positivo? Hombre, que obviamente no conozco el caso en concreto para realmente pronunciarme, pero bueno, en Alemania también las universidades realmente se organizan descentralmente y bueno, yo creo que yo lo intento vender a mis hijos que todos quieren estudiar en España, que la universidad descentral alemana vale mucho la pena y que de todas formas se van a estudiar a España porque les gusta España. Y bueno... me refiero más a las trabas burocráticas y a las trabas políticas, más que a la universidad. Eso te va a decir. ¿Qué quieres que te diga? Voy a ponértelo fácil. No sé si entre los promotores está Abel Antón, que vaya, hombre, entonces era... Buen soriano y rápido. Sí, porque le dimos aquí el premio de doble campeón del mundo de maratón, que no es moco de palo. Bueno, ministro Wulfron, muchas gracias. Hay una cosa que es fundamental ya, que se puede decir de la experiencia de 9 años que llevamos aquí. Esto no solamente es que nos reunimos aquí 4 chalaos de lunes a viernes, tal. Es decir, esto... yo sé que el ministro, en este caso concreto, Rivera lo mismo, que viene, conocía a la Rivera, pero ustedes no le conocían a él. Entonces aquí hay alcaldes, hay responsables, empresarios, etcétera, etcétera, que también deben aprovechar el que los traemos aquí a lomos de San Gabriel para que haya una cosa permanente. Él es un hombre importante, nada menos que de la primera potencia de la Unión Europea. Ya sé que no le gusta esto del sureños y tal, sí, pero es que hay sur y hay norte, hay ricos y hay pobres, hay gobiernos que gastan y otros que son despilfarradores, en fin,
Lo que quiero decir es que se debe aprovechar, sobre todo, la gente que quiere a su tierra, y aquí hay algunos, y a sus pueblos y tal y cual, ¿no? Yo creo que se me ha entendido todo. Christoph Wolfram, muchísimas gracias por estar entre nosotros. Esperemos no sea la primera vez, que después de esta charla, que has tenido mucho cuidado, como corresponde, la canciller Merkel no te ponga, como diría un clásico de aquí, con perdón, en la puta calle, cosa que no va a ocurrir, pero si ocurriera, las generosas manos y fraternales brazos de los gabrielistas te recogerían con mucho gusto. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias, bienvenido. Y yo creo que ahora que se estriba, ¿qué puede hacer un ribereño con un diplomático alemán? Invitarle a un vino o dos. Gracias. Bueno, Graciano, hay que decir que el placer ha sido todo mío. He venido encantado y no me arrepiento. Bueno. Ahora, encantado en probar el vino. Y decir que yo en Alemania vengo también de una zona de vino, que es la zona de Franconia, que es más bien el vino blanco que el vino tinto. Pero bueno, les invito a todos a disfrutarlo cuando vengan a Alemania también. Muchas gracias. Muy bien. Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Eres más de lo que se ve.